Muy buenos días, estudiantes. Vamos a dar inicio a otra clase y vamos a empezar haciendo la retroalimentación de la actividad anterior. Bueno, en la actividad pasada tratábamos el tema del diálogo de Platón llamado Menón. Este es un tema nuevo en el que nos vamos a ocupar entre esta clase y la que sigue. Entonces, vamos a ver las preguntas. Bueno, en promedio, digamos que les fue bien, ¿sí? La gran mayoría sacó las 5 respuestas correctas. Y como pueden ver, pues a la mayoría le fue bien. Bueno, estas personas que sacaron 3 respuestas correctas, debido a que como es un nuevo tema, normalmente pues si son 3 buenas sería un 3, pero como es nuevo tema, entonces a esas personas yo les voy a calificar esta actividad con un 3.5, ¿listo? Pero esta actividad el día de hoy sí la califico. Si les coloco 5 preguntas, pues con 3 sería un 3. O sea, ganarían es de 4 en adelante. ¿Listo? De 4 preguntas correctas en adelante. Bueno, muy importante que en el formulario escriban correctamente su correo, porque pues allí les llegan las respuestas, les llegan los formularios que ustedes hacen y ustedes saben realmente qué fue lo que contestaron y miran este video con las respuestas que yo doy aquí, se dan cuenta si les fue bien o no les fue bien en la actividad. Bueno, la primera era, según el video, Aristóteles fue, bueno, es evidente que era el alumno de Platón, ¿sí? Platón era el maestro de Aristóteles. Bueno, la siguiente, ¿cuál es la frase típica de Sócrates mencionada en el video? Era, solo sé que nada sé. La siguiente, ¿qué busca Sócrates a través del diálogo? Bueno, en esta, digamos, como pueden ver en las anteriores, la gran mayoría, gran mayoría contestó bien, pero en esta varias personas contestaron de manera incorrecta. Aquí podemos ver que fueron 14 y 5, o sea, 19. 46 contestaron bien. Bueno, entonces, ¿qué busca Sócrates? Lo que busca este filósofo es llegar a la esencia de las cosas, de cualquier tema o cualquier concepto. En este caso, el tema que se trata en ese diálogo del Menón es el de la virtud. Entonces a Sócrates le interesa llegar a la esencia de la virtud. ¿Qué es la virtud? Llegar a conocer su esencia. Bueno, la siguiente, en la lectura compartida, ¿cuáles son las virtudes que nombra Menón? Entonces, cuando Sócrates lo interroga a Menón acerca de qué es la virtud, Menón le dice que la virtud son estas 4 cosas: fuerza, templanza, sabiduría y liberalidad. Entonces, como sabemos, Platón descarta esta respuesta porque básicamente Menón le está contestando que hay muchas virtudes, pero no le está diciendo en sí qué es la virtud, cuál es su esencia, de qué trata la virtud. Simplemente la está describiendo como un compendio de diferentes cosas, pero no llega a la esencia, que es lo que está buscando Sócrates. La siguiente, según la lectura, la respuesta es la blancura a la pregunta ¿qué es el color? Es incorrecta para Sócrates porque, bueno, en esta también se equivocaron muchos. Entonces, ¿cuál era la pregunta de Sócrates? ¿Qué es el color? ¿Sí? Él mismo da la respuesta, que si por ejemplo fuera a decir es la blancura, y él mismo dice en esa lectura, esa respuesta es la blancura, es incorrecta. ¿Por qué? Porque se está refiriendo a una sola propiedad del color, que es lo blanco, pero como sabemos, no todos los colores son blancos, ¿sí? Entonces no se puede contestar a la pregunta ¿qué es el color? Simplemente respondiendo con uno de los colores que conocemos, ¿sí? Eso no nos da una respuesta general de en qué consiste el término color, o sea, cuál es la esencia de ese término. Entonces por eso es incorrecta. Esa era la respuesta y esa no.
Bueno, entonces en lo que quedamos del diálogo, ¿qué le interesa a Sócrates? Llegar a la esencia de lo que es la virtud. Y para eso le pone un ejemplo a Menón acerca de lo que es la figura. Sócrates dice, ¿qué es esta cosa aquí que llamas figura, que comprende igualmente la línea recta y la línea curva, y que te obliga a decir que el espacio redondo no es menos una figura que el espacio encerrado entre líneas rectas? Entonces, le da el ejemplo con el concepto de figura. Miren que a pesar de que pues una línea recta y una línea curva son diferentes, de todas maneras hacen parte de esa categoría de figuras. Las dos son figuras a pesar de ser diferentes. Entonces, ¿qué es lo que le interesa a Sócrates? Llegar a ese concepto, pero en el tema de la virtud, ¿sí? Porque Menón le sigue insistiendo que hay demasiadas virtudes, pero lo que quiere Sócrates es saber qué es lo que las hace virtudes, qué es la virtud en sí. Bueno, para darle una idea entonces a Menón, Sócrates le da un ejemplo de una definición de lo que es la figura en sí. Y él le dice, la figura es de todas las cosas que existen, la única que va unida al color, ¿sí? Esa es la definición que da Sócrates. Menón le dice que no le parece esa definición porque porque él tampoco sabe qué es el color, tampoco hay una definición de lo que es el color, entonces no se haría nada con definir la figura a través del color si no se sabe tampoco qué es el color en sí. Le dice eso Menón. Entonces Sócrates le dice que le va a dar una definición teniendo en cuenta lo que Menón sabe, a través de algo que usa muchísimo Sócrates, que es muy importante en él, es una de sus características principales, que se llama la dialéctica, que es básicamente el arte de dialogar y a través de preguntas y respuestas llegar a una conclusión con otra persona. Entonces, él dice que le dará una respuesta verdadera utilizando cosas que la otra persona conoce para que las entienda. Bueno, entonces básicamente le pregunta a Menón que si él conoce lo que es un sólido y lo que son planos y otro tipo de figuras geométricas. Menón le dice que sí, entonces a través de lo que son los sólidos y los planos, Sócrates le da una definición de lo que es figura a Menón, que es lo siguiente. Toda figura, que es lo que en general se puede decir de toda figura, que es lo que limita al sólido, lo que está en el límite del sólido, es decir, la superficie. Esa es la definición que le da Sócrates a Menón. Y entonces Sócrates le dice, trata de hacer lo mismo que yo hice haciendo esta generalización de lo que es la figura, trata de hacer lo mismo con la virtud. Y entonces Menón intenta dar una respuesta a lo que es la virtud y dice, consiste, como dice el poeta, en complacerse con las cosas bellas y poder adquirirlas. Así yo llamo la virtud la disposición de un hombre que desea las cosas bellas y puede procurarse su goce. Bueno, entonces Sócrates le dice, desear las cosas bellas es en tu concepto desear las cosas buenas. Menón le contesta sin duda. ¿Es que hay hombres que desean cosas malas mientras que otros desean las buenas? ¿No te parece, querido mío, que todos desean lo que es bueno? De ninguna manera, le contesta Menón. Luego, a tu juicio, ¿algunos desean lo que es malo? Sí, le contesta Menón. Sócrates, ¿quieres decir que miran entonces lo malo como bueno o que conociendo como malo no cesan de desearlo? Bueno, entonces esta es una de las partes más importantes de la ética que aparece en Platón y en Sócrates. Menón le dice que básicamente todas las personas, que la virtud es desear lo bueno y poder hacer lo bueno y desearlo. Pero entonces Sócrates le pregunta si todos desean lo bueno, si él cree que todos desean lo bueno. Y Menón le contesta que no, que hay unas personas que desean lo malo.
Y entonces Sócrates le pregunta, pero Menón, ¿crees que un hombre, conociendo el mal como mal, puede verse inclinado a desearlo? Menón le dice que sí. Sócrates le contesta, ¿a qué llamas tú desear? ¿Es desear la adquisición de alguna cosa? Menón le dice, seguramente sí, adquirirla. Sócrates le contesta, pero este hombre se imagina que el mal es ventajoso para aquel que lo experimenta o bien sabe que es dañoso a la persona en quien se encuentra. Y Menón cree que unos imaginan que el mal es ventajoso y otros saben que es dañoso. Sócrates le contesta, ¿pero crees que los que se imaginan que el mal es ventajoso le conocen como mal? Entonces aquí es donde Sócrates básicamente lo refuta totalmente, ¿sí? Donde cae el argumento de Menón. ¿Cuál es el argumento de Menón? De que algunas personas desean el mal. Y realmente eso es lo que pareciera, ¿no? Yo creo que todos conocemos casos de personas que parecen siempre buscar lo malo, lo negativo, pero entonces Sócrates le dicen que es que ellos buscan eso que a nosotros nos parece malo porque ellos no creen que eso realmente sea malo, ¿sí? No tienen conciencia de que es malo y por eso lo buscan como si fuera algo bueno. Y todo esto está concebido en esta parte. Pero ¿crees que los que se imaginan que el mal es ventajoso le conocen como mal? Para Sócrates están equivocados. Creen que lo malo es bueno y por eso lo buscan, porque creen que es bueno. Entonces Menón no tiene más que decirle, ese concepto no lo creo. O sea, ya Sócrates refutó su argumento y ya Menón tiene que aceptarlo, ahí lo acepta. Sócrates le dice, por lo tanto, es evidente que no desean el mal, puesto que no le conocen como mal, sino que desean lo que tienen por un bien, y que realmente es un mal. De suerte que los que ignoraban que una cosa es mala y la creen buena, desean manifiestamente el bien, ¿no es así? Así parece. Entonces, efectivamente, esas personas que buscan lo malo es porque creen que es bueno y creen que están persiguiendo lo bueno. Entonces, en ese sentido, todos perseguimos lo bueno. Lo único que pasa es que algunas personas están equivocadas acerca de lo que es bueno. Bueno, y aquí viene una parte muy especial de la ética, de la filosofía de Sócrates, donde le dice Sócrates, pero los otros que desean el mal, según tú dices, y que están persuadidos, o sea, están convencidos de que el mal daña a la persona en quien se encuentra, conocen sin duda que les será dañoso. O sea, porque Menún dicen que hay algunos que desean ese mal. Entonces Sócrates le dice, bueno, de todas maneras, esas personas que supuestamente desean el mal, están persuadidos de que daña a la persona en quien se encuentra. Entonces le dice, necesariamente, porque lo conocen como mal. ¿Y no crees que aquellos a quienes daña tienen derecho a quejarse en razón de ese mismo daño que reciben? Entonces aquí está, básicamente, muy bien el argumento de Sócrates, que básicamente se resume en lo siguiente. Si una persona hace el mal y cree que lo que está haciendo está bien, por ejemplo, alguien roba, si alguien que sea un ladrón, y se justifique a sí mismo diciendo, no, es que robar está bien y por eso yo lo hago. Entonces esa persona, como según ella dice que robar está bien, entonces no debería quejarse cuando le roben a ella, ¿sí? Entonces ahí es donde cae ese argumento, ¿no? Porque entonces hay personas que realmente hacen el mal y saben que eso está mal, ¿sí? Lo hacen es por su propia voluntad. Entonces Sócrates sigue diciendo, y en tanto que tienen motivos para quejarse, se les considera desgraciados. Así lo pienso. Entonces, volviendo al ejemplo del ladrón, entonces al ladrón lo roban y la verdad es que por más ladrón que sea, eh, no va a aceptar eso, ¿sí? O sea, esa es la naturaleza humana, ¿sí? No queremos que nos hagan el mal. Entonces, esa persona se va a considerar desgraciada. Si sea un ladrón, cuando lo roben a él, se va a considerar desgraciado.
Menón le dice, sí, así lo pienso. Entonces Sócrates le contesta, pero ¿hay alguno que quiera tener de qué quejarse y ser desgraciado? Es decir, ¿realmente las personas queremos que nos caiga la desgracia? ¿Queremos estar en desgracia y quejarnos todo el tiempo? Menón le dice, no lo creo, Sócrates. Sócrates le contesta, sí, pues nadie quiere eso. Es claro que nadie quiere el mal. En efecto, ser miserable. ¿Qué otra cosa es que desear el mal y procurárselo? Parece que tienes razón, Sócrates. Nadie quiere el mal. ¿No decías antes que la virtud consiste en querer el bien y poder realizarlo? Sí, lo he dicho. ¿No es cierto que la parte de esta definición que expresa el querer es común a todos y que en este concepto ningún hombre es mejor que otro? Convengo en ello. Es claro por consiguiente que si unos son mejores que otros no puede ser sino en razón del poder. Bueno, entonces para terminar aquí, conclusiones. Nadie quiere el mal, ¿sí? Y la gente que dice querer el mal o que parece que quisieran siempre el mal, por ejemplo el ladrón que roba, bueno, cualquier tipo de delito, la gente que hace cosas negativas a los demás, lo hacen como engañados o lo hacen sabiendo que es un mal, pero realmente no quieren que ese mal se les devuelva, porque nadie quiere sentirse perjudicado ni miserable. Entonces, en sí, todos buscamos el bien de alguna manera, solo que hay personas que no les importa pasar por encima de otras, pero cuando ese mal, eso que hacen malo, se les devuelve, ahí sí se tocan. Entonces, esas son las conclusiones que podemos sacar de aquí. Sin embargo, yo les voy a dejar una pequeña lectura de este diálogo hasta donde quedó aquí. Y lo que yo he hecho en este video, pues lo pregunto en la actividad y hago preguntas también de la pequeña lectura que les voy a dejar siguiendo esto donde lo dejamos. Bueno, espero que presten mucha atención. En la primera hora, pues pueden ver el video, hacer la lectura. Pueden ver el video, pues, varias veces. Y en la segunda hora les dejo la actividad. ¿Listos? Espero que estén muy bien y les haya quedado claro. Si tienen alguna pregunta, pues me consultan por el interno. ¿Ok? Hasta luego.